Vamos a continuar con el ciclo de conferencias aquí en el Instituto Francés. Esta vez es la segunda conferencia y quería advertir, que me han avisado también, de que aquellos que quieran recibir información de las conferencias, no solo en el instituto, sino en otros lugares, que damos el seminario del campo freudiano, que fuera hay un papel donde pueden apuntar su mail y entonces les enviaríamos la información con tiempo de antelación. Bien, entonces quería presentar a nuestro conferenciante de hoy, Guy Briol, amigo, y como él me decía hace un rato, que hace 20 años, ¿no? Y pico. 1997. En 1997 que venía a Valencia. Así que es una colaboración continuada y estrecha. Bien, Guy Briol es miembro de la École de la Cause Freudienne y también de la Escuela Española de Psicoanálisis, la ELP. Es psicoanalista, ejerce en París y en Barcelona. Profesor en el Hospital Escuela de Val de Grâce y es ex jefe del servicio de psiquiatría del Hospital de Val de Grâce, donde funcionaba la unidad clínica donde Miller hacía la presentación de enfermos. Se analizó con Lacan, hizo el pase y fue nominado a E durante el periodo 2011-2014. Además fue asesor de la red asistencial 11M que crearon los colegas madrileños en el momento del atentado de Atocha. Creo que es suficiente currículum como colega y como compañero de su actividad y de su profesionalidad e interés en el campo variado de la actualidad, pero el campo del psicoanálisis, que orienta precisamente los comentarios que hoy él va a abordar precisamente sobre lo que llamaba la palabra en singular, y hablaremos de eso también, la palabra corrupta. Si no han recibido información, les doy un pequeño resumen del argumentario de su conferencia. Dice así: los malentendidos entre los hombres son la consecuencia del hecho de que son seres de lenguaje. A eso pueden añadirse los lapsus, los chistes, los falsos amigos, que se deslizan subrepticiamente entre dos lenguas. Pero sobre todo es la corrupción de la palabra del otro que puede generar un malestar entre los hombres y desencadenar su odio como su violencia. Para dar lugar a la palabra del otro hay que saber escucharla. Es la opción ética. En esta relación con la ética hay para todo sujeto la posibilidad de elegir cómo actúa y qué dice en la sociedad en la que vive y se desplaza. Bien, damos la palabra a Guy, agradeciéndole su presencia con nosotros. Bien, muchas gracias. Yo soy también muy agradecido por la invitación y de estar aquí con vosotros. Sí, la primera vez hace mucho tiempo pero no estaba en esta sala. No son falsos recuerdos. Si hay algunos falsos amigos entre las lenguas, también hay recuerdos que se sostienen. Era en otro lugar, pero era en Valencia también. Entonces, hablar entre las lenguas, entre las culturas, es algo de un poco, diríamos, universal. Y podríamos empezar con una de las interrogaciones de Borges en sus ficciones. ¿Tú que me lees, estás seguro de entender mi lenguaje? Y aquí, en efecto, el malentendido situado en el corazón de los hombres por el hecho de ser seres de lenguaje. Y que son entonces dependientes de la palabra y todas sus trampas, de las zancadillas que el inconsciente puede poner a todo par letre, como algunas que indicaba en mi argumento, lapsus, chistes, falsos amigos. Es en su propia lengua
donde sucede que existen en primer lugar, pero se entiende que acaban deslizándose subrepticiamente entre dos lenguas, entre dos culturas, y pueden tanto destornillar de risa al público como dejar el enunciador desamparado y avergonzado de ese tropezón repentino. El malentendido es la equivocación, la mala interpretación, pero es también el equívoco. Soy un traumatizado del malentendido, dice Lacan en su seminario del 10 de junio de 1980. El hombre está enfermo del verbo, de la palabra. Lo está por nacer deseado o no, agrega Lacan. Nace por ser deseado por el par lettre. Es lo que hereda el sujeto del hecho, es una de esas construcciones que hace Lacan contractando varias palabras, del hecho de que ello hablacería en sus ascendientes. El enunciado de Georges Canguilhem, que es el siguiente: estar enfermo es haber sido mal hecho. Este enunciado de Georges Canguilhem está en consonancia para nosotros con el de Lacan: el hombre nace malentendido. Eso es su traumatismo. Lacan propone esta fórmula decisiva: el hablador es un hablado. Y siempre hay algo de la palabra que va más allá del que habla. Y no es como decíamos, hablar como un libro. Él habla como un libro. ¿No se dice también? Sí, sí. Como decían en el siglo XVII, para elogiar un pensamiento sabio, lo que conviene al psicoanálisis. Es esto más bien una peculiaridad de la cual habría que desprenderse para poder avanzar en el propio análisis y al final transmitir algo de esta experiencia. Pasar entre una lengua y otro. Nosotros en lacanianos escribimos el otro como un no mayúsculo. No es el pequeño otro, es semejante, sino una referencia a un otro mayúscula del lenguaje, precisamente. Con la fórmula central de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, la distancia entre las lenguas hace que la traducción literal de una palabra, de una locución, no coincida necesariamente con su sentido original. Hace falta una adaptación que necesita entrar en la lengua del otro para hacerle atravesar el muro de la diferencia sin perder su sentido original. Eso es algo que ahora me está mucho más familiar, pero antes, cuando había que traducir uno de mis textos en francés, no encontraba, cuando lo leía en español, no encontraba el sentido que yo pensaba que tenía en francés. Hasta el momento que yo también he podido entrar en la intimidad de la lengua española. Y aquí sí, me suenan y veo por qué traducen de esta manera, por qué se estructura de otra manera la frase. Es decir, que para ser un buen traductor hay que entrar en la lengua del otro. Y ahora me gusta mucho traducir de textos de colegas o textos un poco complicados del español al francés, a este entrar en la lengua del otro.
Cada vez que se puede se da un equivalente de una palabra, pero a veces falta este equivalente. Y en los casos en que la traducción corre el riesgo de traicionar el sentido ligado a la forma misma de la lengua y su estructura, habrá que preferir conservar la lengua en su lengua originaria. No es una palabra por otra, sino aquella y ninguna otra. Aquí nos familiarizamos también, por lo menos en el universo de la Escuela de Asociación Mundial de Psicoanálisis, de hablar entre las lenguas. Conocemos palabras de italiano, de francés, de español, de portugués, de inglés, que vienen en su lugar. No las traducimos porque quiere decir algo preciso en la lengua. La saudade, por ejemplo, no se puede traducir, es la saudade. Bueno, y otras palabras así. Toda lengua, por ser compartida en una cultura, un país dado, es para el psicoanálisis una lengua privada, a la cual hay que abrir un acceso para aquellos a los que se quiera transmitir. Si no, la lengua llega a ser una isla, aún más marcada como lengua extranjera, a la vez que resulta difícil seguir diciendo que es extranjera por la gran familiaridad que se mantiene con ella en la transmisión, aquella que todo traductor busca a través de su precisión. De este modo, puede acercarse a ser el pasador tanto del enunciado como de la lengua. El traductor es un poco eso. No es uno que pone palabra a palabra, pasando de una lengua a otra. Es un pasador de una lengua a otra lengua. Dicho de otro modo, hay que hacerse entender de manera translingüística. Y aquí lo que el traductor más sofisticado de la falsa Babel del mundo de Internet jamás podrá alcanzar. Me dicen, no, este lo puedes tomar, es fantástico. Bueno, es fantástico, un traductor de Internet es un traductor de Internet, no es un pasador entre las lenguas. Por ejemplo, estos traductores de Internet que encontramos no pueden decir nada del equívoco de una palabra, de lo que puede contener el equívoco de una palabra. Segunda parte. Soy de lengua francesa. Una breve personalización, si lo permitéis. Soy bilingüe de una lengua, el occitano. El occitano que mantiene un parentesco próximo con el español y el catalán. Los catalanes dirán que no, que el catalán es el catalán, no tiene... Todos derivamos del catalán, pero bueno, en occitano decimos que nos sentimos cercanos del catalán y del español también. Las lenguas vienen del sur o del norte. Las lenguas van y vienen. Atravesando las fronteras se mezclan, se transforman, algunas. No forman una lengua una. En eso los catalanes tienen razón. El catalán es el catalán, no es una lengua una, pero no quiere decir que nos podemos acercar por otras lenguas también de esta lengua. El occitano era sobre todo la lengua de los secretos de los padres, de lo que no querían que comprendiéramos nosotros, los niños. Muy a menudo cuando se peleaban en occitano. Eso es, diría, desesperadamente banal. No obstante, es a menudo enigmático y siempre estimulante
en cuanto a prestar atención a lo que se dice. Si cuando nos decían algo en francés, escuchábamos como los niños escuchan, cuando se ponían a hablar occitano, aquí verdaderamente era la escucha máxima. La llegada al pueblo, en mi pueblo, de 2 familias de refugiados españoles, con niños que se convirtieron en compañeros de juego, me inclinó rápidamente hacia esta lengua que adopté. Diría que esta lengua venía a cubrir a la primera, el occitano. En mi región de origen, el suroeste de Francia, al norte del País Vasco, se vive según el horario español, por tradición, por la mezcla de sangres, por la inmigración, por el gusto de las mujeres morenas también, y por amor de la lengua. En mi país hay poco a 100 kilómetros de la frontera norte, entre Bayona y Burdeos, son poco, en mi pueblo la gente, todos conocen español. No, es una lengua familiar para nosotros. Mis sueños de niño se extendían, a pesar de lo que se sabía de la dureza de la dictadura, más allá del Bidasoa. Pero sobre España convergían otros 2 pensamientos. Es allí, durante la guerra 39-45, que había que llegar cuando uno era judío o le buscaba la policía del invasor para escapar a la Gestapo. Es una paradoja, pero es así. Incluso en el momento de la dictadura, cuando un judío o un perseguido por la Gestapo de la resistencia llegaba a pasar a España, estaba salvado. Era también el lugar de los heroísmos románticos del 36, cultivados por el lirismo de Malraux. He retomado en un texto publicado en Freudiana la particularidad de mi relación con el castellano. Mi pronunciación vibrante de la R en francés me volvía vergonzoso. En mi región se pronuncia mucho la R. No me llamo Brillol, sino Brillol. Y en la escuela, particularmente al colegio, cuando íbamos a la escuela a la ciudad, como se decía, los que venían de los pueblos se burlaban de nosotros. Nos hacía surgir vergüenza de doblar la R. Me sentí liberado con la lengua española, donde la vibración de la R conforma la calidad de la pronunciación. Tuve que pasar por la lengua española para poder separarme de esta especie de obscenidad que marcaba mi lengua materna. Si bien el encuentro con mi partenaire actual pasó por la lengua española, la práctica de las 2 lenguas hizo caer esta parte vergonzosa y la lengua de la pareja llegó a ser el francés o el español. Nuestra pareja no es bilingüe, sino que somos bihablante. Mi vida hoy transcurre más allá del Bidasoa, donde he encontrado una vida nueva. Y me recordaba mi colega que hace 20 años hice aquí un lapsus diciendo estoy muy contento de estar aquí en Barcelona. Pero como le precisaba, ahora puedo decir que no era un lapsus, era una palabra de amor, se puede decir así. Pero no está de acuerdo, mantiene que era un lapsus. No. El que tiene que estar de acuerdo o no eres tú, no yo. Perfecto. Una palabra más. La lengua castellana tiene su propio ritmo, que impone la sucesión fluidas de lo que se llaman palabras llanas, y el lugar del acento tónico que subraya una sílaba
dejando a las demás en el segundo plano. Eso aumenta más aún cuando la acentuación recae sobre la antepenúltima sílaba, lo que llamáis el acento esdrújulo. Entonces, el final de la palabra, casi inaudible, aumenta la dimensión de la emoción. Así pues, su musicalidad, su cadencia, su vibrato hacen necesario para transmitir en esta lengua, pero en las otras también, no solamente traducirla, sino habitarla. Es decir, estar dividido por ella, tocado por sus significantes. La traducción puede confrontar con encuentros inesperados, como ocurrió cuando descubrí que la palabra que correspondía al croup, la diftería, una enfermedad que había estado a punto de acabar conmigo en mi primera infancia, era garrotillo, derivado de garrote, ese instrumento de tortura que ahorca la palabra. El más allá de la frontera de las palabras y el psicoanálisis. En un análisis donde los dos, el analista y el analizante, conocen las dos lenguas, si bien el analizante elige más frecuentemente su lengua de origen, le ocurre también usar palabras de la otra lengua. La elección encuentra su pertinencia en la asociación libre que le puede llevar de una palabra a otra, a pasar de una lengua a la otra. La palabra, entre comillas, extranjera, viene como asociación, como lapsus, como malentendido pertinente. Lo esencial es que no cae en el abismo sin fondo del entre dos lenguas. También se puede encontrar en estas mezclas, encajes, colisiones de lengua, un enriquecimiento cuando una de ellas, a modo de lo que dice Lacan del significado en Joyce, llegar a rellenar la otra, abriendo a otras significaciones. Una preocupación de Lacan. Lacan recordaba que decían de los enfermos que presentaba, que entrevistaba en el Hospital Sainte-Anne, que no hablaban la misma lengua que él. Es lo que le decían sus alumnos. Señor Lacan, es que los enfermos no hablan la misma lengua que usted. Eso lo preocupaba. Pensaban que había aquí un bilingüismo. Por eso agregaba, busco un matema, una fórmula, un matema, porque el matema, él no es bilingüe. Es decir, buscar algo que se pueda transmitir más allá de la especificidad de una lengua. La escritura del matema debía poder permitir pasar por encima de las fronteras de las lenguas. Su lectura la restituye. Esos matemas, para que no lo saben, son letras como pequeño a, grande A tachado, grande S tachado, varado. O combinaciones de letras, grande S tachado, deseo de pequeño a, grande S o paréntesis de grande A varado. Bueno, para algunos nos habla porque estamos familiarizados con eso, y que vamos en cualquier lengua, si uno dice ese tachado, cada uno se orienta, cada uno sabe de qué se trata, y es lo que buscaba Lacan con la escritura de los matemas. Hay un bilingüismo de fondo del psicoanálisis.
entre poesía, lo que pasa por la palabra, y la lógica matemática, lo que intentaba él con esos matemas, con la lógica, de hacerlo translingüístico. Es decir, que por un lado es necesaria la palabra y por otro lado no se puede acceder a una conceptualización que esté más cerca de una posible universalización más que cerniéndola mediante la lógica, el cifrado. Pero entonces, insisto sobre esta cuestión del matema, porque para Lacan verdaderamente era algo esencial. Pero entonces, el matema, que apunta a una transmisión cifrada, cifrable del psicoanálisis, ¿es verdadero? Porque finalmente lo que podemos notar en psicoanálisis es que la palabra siempre miente. Es también el trabajo que haremos mañana de una manera más científica precisa. Pero cuando es cifrado, cuando es una letra, cuando es el resultado de una lógica matemática, ¿es más verdadera o no? El psicoanálisis está de hecho dividido entre las palabras que se dicen y un saber respecto al cual, agrega Lacan, que está en la esencia del psicoanálisis darse cuenta de que nada en él funciona. Es la paradoja de existir sobre algo que no funciona. Es por eso que no hay un saber definitivo tampoco en psicoanálisis, que hay siempre algo por aprender. Precisamente si nos remitimos a un psicoanálisis, cuando alguien va a consultar a un psicoanalista, el psicoanalista no sabe sobre usted. Sabe que tiene que escuchar y aprender todo de este sujeto en su singularidad, escuchándolo con todas sus particularidades. Es decir, que no hay en ningún lugar un saber ya escrito sobre cada uno de los que van a consultar al psicoanalista. Es lo que decía Freud también. Freud decía que con cada analizante había cada vez que reinventar el psicoanálisis. Es decir, de alguna manera, escucharlo en su lengua, en su manera también de hablar de él, de historizarse. Lacan decía que había aquí un defecto de unitud, lo cual lo hace renunciar finalmente a buscar un matema, porque el matema él no es bilingüe. El matema tampoco nos da la posibilidad del equívoco. El matema es interpretable de muchas maneras. Por el estilo propio, cada uno lo mira, lee el matema, escrito para todos, a través del filtro de su singularidad. Es lo que comentaba inmediatamente antes. Entonces el inconsciente está abierto a la mezcla de las lenguas, luego de la bilingüalidad, la disposición de los que hablan más de una lengua. La escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, como le llamamos la escuela UNA, hace efectiva la mezcla, la multidiglosía, que hace que compartamos varias lenguas, conservando a cada una de ellas los bordes afilados de las palabras y la disposición que las estructura. En psicoanálisis, ningún esperanto. Todas las lenguas existen. Y muy a menudo nos escuchamos en la lengua del otro. Un retorno a lo que en el mundo de los hombres se hace de la palabra. Y es aquí que voy a hablar de la corrupción de la palabra. Corrupción, eso cuando fui a Buenos Aires
hacían una jornada de discusión sobre la política, Zadig, y habían propuesto corrupción en el sentido que cada uno conoce. La corrupción de los políticos, con el dinero, con la manera de seducir los unos, los otros, de comprar electores, de comprar apoyos políticos, la corrupción tal que cada uno la atrapa inmediatamente. Pero como eso también llevaba algunas polémicas entre los colegas, los que sostenían el uno, el otro, bueno. Yo les he dicho, pero corrupción no es eso el sentido primero de la corrupción. Corrupción, al inicio, concierne la palabra. Lo podéis averiguar incluso en el María Moliner. El primer sentido de corrupción viene de corrumpere, romper, destruir. Y entonces después, la evolución del uso de la palabra corrupción fue mutando del sentido inicial para perderse, como acabo de decir, en un sentido más trivial, ligado a una relación con el dinero o una dimensión moral. Lo que me parece importante aquí subrayar es que su primer sentido es alterar un texto. Es eso corromper. Desformar el pensamiento que contiene. Incluso, en las definiciones originales, pudrir un texto. Es muy fuerte. Lo que quiero subrayar es que particularmente para nosotros, psicoanalistas, hay en esta palabra corrupción un reto fundamental, el de una ética relacionada con la responsabilidad respecto a la manera que tenemos de leer un texto. Entonces, vuelvo a este punto, tenemos una responsabilidad respecto a la manera que tenemos de leer un texto, de pensar su contenido, de cernir lo que propone. Importa, antes de revolcarse en lo imaginario, que facilita la lectura corrupta de un texto, esmerarse en leerlo, saber lo que el autor quería decir antes de condenarlo. Eso es la opción ética. Este comentario merece acentuarse porque el escrito no es tampoco una garantía de verdad. Decimos las palabras se van o se vuelan, no se vuelan, y los escritos quedan. Pero bueno, los escritos tampoco nos dicen la verdad. Hay que también los escritos saber leerlos. Despreciar la palabra para dar todo su peso a lo escrito, eso tampoco nos lleva a una cosa definitiva. Pero he aquí que el escrito también puede ser objeto de corrupción de la que se habla, y la creencia en el escrito puede llevar a lo peor. En realidad, el escrito, lo que está escrito, aún hace falta leerlo, saber leerlo. Se debe dar toda su fuerza a este leer, y por eso también releer a Lacan, para destacar la pertinencia de su enseñanza y su lectura del lazo social a prueba de las problemáticas contemporáneas como modos de expresión del malestar en la cultura en el siglo XXI. Vamos a ver eso con el hombre y la repetición. ¿Por qué? Por lo menos porque la experiencia nos demuestra que el hombre es olvidadizo.
También por eso los hombres están siempre entre dos guerras. Y, con o sin el psicoanálisis, no quieren saber nada de lo que hubieran podido aprender del pasado. Incluso se podía afirmar que si bien la historia es necesaria para comprender el presente, ya no sirve en los momentos de crisis o cuando los nubarrones, ya conocidos en el pasado, se amontonan encima de su devenir. Es el caso ahora, cuando vemos toda la subida de los extremismos, de los peores, que algunos jefes de Estado atraen la atención sobre eso, dicen no, eso lo hacen para hacer política interior. Pero los que no ven hoy que hay algo parecido de la economía mundial, de la subida de las extremas derechas, las más terribles, en Europa, suena algo como en medio del siglo pasado. Pero no queremos verlo. No queremos pensar que la liberación de una palabra corrupta, tal como la entendemos hoy, del insulto, del odio, de las manifestaciones de antisemitismo, de todo eso, está hoy en día dicho cara a cara, dicho en los medios de comunicación, sin ninguna reserva. Los hombres se apresuran en cuanto las circunstancias del mundo les abren a la posibilidad en designar uno que podría encarnar el mal. Eso es lo de siempre. En diferentes lugares del mundo, incluidos países llamados civilizados, nuestra vieja Europa, por ejemplo, se sigue designando aún el judío, por lo menos en Francia, y en la época actual otra figura puede introducir una variación, es la del migrante. Eso en Francia, pero en España también. Si vemos todo lo que se ha podido discutir después del atentado de agosto en las Ramblas de Barcelona, eso tocaba a personas dichas integradas, porque ya de pequeño estaban en un pueblo catalán, ya hablaban perfectamente, eran catalán, eran perfectamente integrados en el pueblo. Y sin embargo son ellos los que conducían la camioneta y que hicieron estas cosas en las Ramblas. Y aquí nadie no entiende. Nadie no entiende por qué son ellos precisamente que hacen este acto. Y entonces hoy el migrante es la figura la más amenazante de una manera política muy bien explotada. Podemos volver sobre este punto si queréis después. Pero este miércoles hacía una intervención con el director de la CIMADE, que es una asociación la más importante en Francia que acoge los migrantes de todos los países y los sin papeles, y finalmente todo eso, toda esta violencia política, toda esta violencia de discriminación del otro, eso para 200.000 personas acogidas por año en Francia, un país de casi 60 millones de habitantes. 200.000 sobre 60 millones, y eso ocupa todos los debates políticos. Entonces, lo que yo he llamado el discurso gris, este efecto de un uso de la palabra y de la retórica que deforma el pensamiento, o lo que está en juego respecto a lo que la historia ha establecido, y los testimonios de los supervivientes de los campos, sobre todo cuando con el pasado del tiempo están abandonando este mundo, no puede más que proliferar.
Los diferentes mecanismos que describo en mi artículo, que está publicado en el Psicoanálisis, derivan de una corrupción de un texto, de una palabra, de un enunciado, lo que viene a la negación de las cámaras de gas, por ejemplo, incluso a veces de la deportación de los judíos, del programa de exterminación de los judíos. Más uno corrompe y desplaza siempre un poco el sentido de hacer que a partir de un texto claro se hace un discurso que borra un punto, borra otro, da la luz a un otro, y eso es lo que llamo el discurso gris. Es decir, todo es uniformizado. Está allí, como lo subrayé, el primer sentido de este término corrupción, que versa sobre la modificación de un texto, la deformación de un pensamiento e incluso, la palabra es fuerte, sobre el hecho cómo está en la definición de podrir un texto. Para nosotros, psicoanalistas, hay en esta palabra corrupción una interpretación, un imperativo, es decir, rectificar la desviación. Además, es esencial reflexionar sobre la paradoja que Freud en su carta a Einstein subrayó, en la siguiente: si la palabra, condición misma del ser hablante, es lo que vehicula la civilización, es decir, una cierta pacificación de las relaciones entre los hombres, esta palabra puede ella misma ser vector de violencia, a veces incluso mucho más devastadora que otras formas de brutalidad. Uso y desenredo de la palabra. El psicoanalista, y debo decir, muchos otros con él, no puede permanecer en silencio en la sociedad en la que vive y se desplaza. Su toma de palabra forma parte de los recursos mediante los cuales es posible objetar a los discursos grises. Seguramente el compromiso al que nos invita Jacques-Alain Miller con la creación el día 11 de junio de 2017 en París y su discurso de Madrid de la red Zadig, Zero Abyección Democratique International Group. Eso participará en ese desenredo de los discursos grises. El psicoanálisis despeja la potencia de los discursos segregadores. Discursos segregadores que propagan el odio y desencadenan guerras o exterminaciones. Eso del contexto donde se han producido. El contexto no nos informa sobre los resortes íntimos de lo que mueve a los sujetos cuando están cogidos en masa en un nacionalismo exacerbado o en una multitud galvanizados por el odio. Por ejemplo, en Hungría, que hay un régimen muy duro en Orbán, que es de extrema derecha muy dura, las fronteras están totalmente cerradas a los migrantes. Pero el significante migrante, el S1, como decimos nosotros, migrante, genera el mismo rechazo, incluso si no hay ningún migrante que entra en Hungría en este momento. Es decir, no son las olas de migrantes que llegan en el país, que pasan las fronteras, que está en cuestión. Es una posición misma, es una manera de leer, de entender, de aceptar la diferencia del otro que está en cuestión. Entonces, en esas situaciones, la palabra es puesta en jaque, incluso es
ausentada, abriendo la vía a otros pasajes al acto. Los diplomáticos conocen esta cuestión y desde el principio de un conflicto, de una guerra, se dedican sin tardanza a iniciar una negociación. Pero iniciar una negociación es establecer en primero lazos de palabra, intentando resguardarse lo más posible de los engranajes nocivos que esta palabra puede producir. Hay que decir que con el Trump este manejo está un poco cambiado en el mundo, ¿no? Porque aquí no hay la búsqueda de lazos de palabras, sino la brutalidad de una palabra echada a la cara de cada uno. El psicoanálisis, él no se caracteriza por ser diplomático. Su aproximación es totalmente diferente, más bien subversiva. Fundamentalmente, el psicoanálisis no considera que los desajustes del mundo sean un destino ineluctable de los hombres. Aquel destino no se produce sin ellos. Su responsabilidad, la responsabilidad de cada uno en lo que harían con su destino, les concierne principalmente. Lacan jamás cedió sobre este punto, que es el fundamento, lo digo una vez más, de una ética. Es en este punto preciso donde podemos situar la mirada que el psicoanálisis puede dirigir con precisión y determinación sobre este principio del siglo XXI. Trabajar sobre el odio, sobre la violencia y las segregaciones que provocan, conduce a delimitar los campos de goce en juego, tanto al nivel individual como colectivo. No es en este una mirada distanciada sobre nuestra época, sino una toma de posición que implica la responsabilidad de todos y del psicoanalista en primer lugar. El último bastión. El psicoanálisis sigue siendo, de mi punto de vista, el último bastión capaz de objetar contra el condicionamiento de una palabra encerrada en una protocolización que evita los malentendidos. Entonces, eso sería una privación de libertad, y habíamos dedicado una jornada entera en un viaje que hice en Caracas con los colegas de esta ciudad, en los momentos terribles que están hablando. El título de la jornada era la palabra abarcada, ¿es eso? Abarcada. Abarcada. Abarcada, de abarcar. ¿Oí? No. Abarcar, de englobar, de... Sí, la imposibilidad de hablar. Aparcada. ¿Aparcada? Dejada quieta, dejada aplastada. Era más destruida. Amordazada. Era más destruida para Vale. encontraré la palabra después. Pero bueno, eso era el punto fundamental de poder dar de nuevo un lugar a la palabra. Ahí es donde el psicoanálisis sostiene una relación viva al deseo y es rebelde a toda normalización. En ese sentido, debo decir que la enseñanza de Lacan sigue siendo de asombrosa actualidad y la orientación de Jacques Miller traza las líneas de una política del psicoanálisis, de su lugar en la sociedad actual, rebelde a toda recuperación política. No es tomar posición por una política o por otra, sino para las personas. La red Zadig es, escribe Jacques Miller, una red política lacaniana, mundial, que no se confunde con la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ni con sus escuelas,
constituye más bien una extensión al nivel de la opinión, dice, al nivel de la opinión. En cuanto a los procedimientos de Zadig y las causas que defenderá a escala nacional y a nivel transnacional, todo está por inventar. Y a esta invención estamos todos invitados a arriesgarnos. Gracias. Bien, muchas gracias, Guy. Y hay muchas cuestiones que da de sí para poder plantear. Aquí, por empezar por el final, precisamente es la cuestión de Zadig que has nombrado. Es precisamente la implicación, también Freud hablaba, ¿no?, de la psicología individual en la relación con la psicología social. Y por lo tanto nos invitaba ya desde entonces, y con Miller, que ha hecho esta disrupción de la que hablábamos hace unas horas, precisamente a esa disrupción creadora fue lo que Miller hizo, como si dijéramos un corte, una disrupción, para crear otra cosa nueva, sin la destrucción, pero crear algo nuevo. Y en ese algo nuevo está, como él ha comentado, como Guy ha comentado, la cuestión de Zadig. Es decir, cómo pensar y cómo, como tú decías al principio del texto de tu conferencia, poder y saber escuchar al otro, que tiene también que ver con lo que has insistido en tu conferencia, el leer. El saber leer por debajo de aquellos sentidos o significados desgastados, por no decir grises, pervertidos y pervertidores, corruptos, de lo que es una lectura más fresca, más singular de cada sujeto. Entonces me parecía que era importante esto porque, como aprovecho la ocasión, decir que durante 3 años, este es el tercer año, en la NAU, en la Universidad de la NAU, en el Paraninfo o bien en el Aula Magna, este año será en el Aula Magna, estamos haciendo conversación Zadig. Es una vez al año, lo hacemos, esta vez será el 3 de julio, quedáis ya todos invitados y en cualquier caso poner, si queréis tener información, vuestro correo electrónico y se os informará. Y el tema está aún por dilucidar, pero tiene que ver precisamente con toda esta cuestión de ese odio al extranjero, bajo el significante inmigrante, pero que va más allá, por el ejemplo que tú has puesto de Hungría, va más allá de lo que, del hecho de si entran o no entran, si piden entrar o no piden entrar, no importa, ¿no? O la proporción de 60 millones en Francia, 12.000 están... 200.000 han entrado y sin embargo respecto a 60 millones sigue siendo, ¿no?, un tema recurrente, digamos amarillista, ¿no? Una amenaza. Una amenaza. Y es verdad que ahí, si pudieras hablar un poco más, por lo que tú decías, en Occitania, la lengua occitana, porque lo he visto relacionado, ¿no? Que es decir, el amor a la lengua, de Jean-Claude Miller, el amor a la lengua es muy diferente el odio a la otra lengua, porque algo tiene que ver internamente también con ese diálogo con uno mismo, que a veces es un extranjero para uno mismo, ¿no? Sí. Me parecía también muy interesante lo que has dicho del enigma que suponía tus padres, ¿no?, que cuando se enfadaban o no querían que os enterarais, porque ahí prestabais atención, Sí, al sonido, precisamente. ¿no? Y entonces me resultaba muy curioso porque Elias Canetti comenta lo mismo con sus padres. Ajá. Entonces también sus padres hablaban en inglés cuando no quería que él los escuchara, los entendiera, y entonces él se ponía detrás, se escondía
y aprendió precisamente a los sonidos de esas palabras que decían, y las decía de carrerilla totalmente sin saber lo que decían, pero por lo menos, ¿no? Luego se hizo un políglota porque sabía 7 lenguas nada menos, pero algo sale de ahí, ¿no? Hace algo, sale del lado del amor de las lenguas. Exactamente, ¿sí? Sale del amor de la lengua y no del odio, ¿no? De ese rechazo que estamos viendo cada vez más proliferar en nombre de la justicia, en nombre de la verdad, en nombre del enemigo exterior que nos invade, en nombre de la religión también está jugando a veces un papel, como decías, ¿no? Con los fundamentalismos y con el terrorismo, ¿no? Por lo de la integración, que también si pudieras hablar un poquito de eso, porque decías, no se entiende cómo estos jóvenes que estaban integrados en escuelas en su pueblo, ¿no? Realmente integrados con amigos, ¿cómo es posible que me refiero porque hay algo más interno a un sujeto, a una tendencia de goce, que también eso habría que comentar, sí. Y bueno, damos la palabra también a la sala si tú quieres comentar algo de lo que he comentado y después tenemos media hora. Abro mi... Uy, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando decía ahora, que con tu comentario realizo algo. En mi pueblo, en mi región, los refugiados españoles de la dictadura fueron muy bien acogidos. Fueron muy bien acogidos porque también, si nuestra lengua era el francés y el occitano, también, como decía, teníamos una familiaridad con la lengua española. Es decir, era ya una posibilidad de entrar en contacto ya con otros de otra lengua. Y no han tenido problema. Realmente, bueno, fueron integrados en el pueblo y nosotros hablamos poco castellano con ellos, de lo que podíamos, y ellos el francés, y vinieron a la escuela a compartir los bancos de la escuela con nosotros. Pero la cosa es muy diferente en Cataluña, lo que llaman la Cataluña Norte, es decir, la parte francesa de Cataluña, porque cuando huyeron en el momento de la República y al final de la República y de toda esta lucha, la guerra civil, huyeron y finalmente los de la Cataluña Norte también hablaban catalán, compartían la misma lengua, pero había algo que hizo que fueron más puestos en campos de retención. Ahora dicen campo de concentración. Hay que, también aquí me parece que hay que dar la verdadera palabra a la palabra. Retención no es concentración, porque campos de concentración hay una intención que es diferente de campos de retención. Bueno, y entonces la cuestión no es de compartir la misma lengua, es de aceptar la lengua del otro. Exacto. Me parece que estaba en tu pregunta, eso me parece un punto importante. Lo del migrante es lo del extranjero. Antes se llamaba el extranjero, hoy lo llamamos migrante. No lo llamamos ni inmigrado ni inmigrante, lo llamamos migrante. Es decir, que incluso si están muy bien acogidos e instalados y en un pueblo de Cataluña, viniendo de Marruecos, nunca de eso se hará catalanes. O sea, de alguna manera el migrante, tal como el otro lo ve, quedará siempre migrante, porque la buena intención no hace la aceptación del otro, porque para los
Los otros que lo han acogido es él siempre el migrante. Y él nunca estará como ellos. Tiene sus derechos, tiene su posibilidad, tiene su educación, puede tener mismos derechos que los otros, pero nunca estará como los otros. Estará siempre extranjero, migrante. Solo una precisión sobre la disrupción creadora. En nuestro medio atribuimos muy a menudo a los mismos la introducción de un concepto. Reivindico la introducción del concepto de disrupción creadora para nosotros. ¿Ah, sí? Claro. Sí, es lo que he hecho he hablado de eso por la primera vez. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en la Jornada Zadig de Buenos Aires. Éric Laurent habló de la disrupción para los que estaban en el Congreso de 2018 en Barcelona en relación con la psicosis, una palabra retomada por Jacques-Alain Miller de Lacan. Eso es la disrupción en el sentido clínico. Pero la disrupción creadora es totalmente otra cosa. Podéis buscar en internet lo que es la disrupción creadora. Es un concepto que usan los managers para gestionar hoy una gran empresa internacional y otra. Es decir, que cuando una cosa no funciona en una empresa, no van a poner ajustes por aquí o por allá. Lo destruyen todo y hacen algo nuevo. Es decir, que la disrupción. Ponen todo abajo y hacen algo totalmente diferente y nuevo. Incluso puede ser con las mismas personas. Si tienen el espíritu de no quedar, pero antes lo hacíamos de esta manera. No, eso era antes. Ahora hay otra cosa que se hace. Y entonces lo había importado, propuesto importarlo en el psicoanálisis, tal como Lacan o Jacques-Alain Miller, los que orientan nuestro campo, en algunos momentos dicen, no, eso no puede seguir. Pero podemos modificar. No puede seguir. Entonces Lacan disolvió su escuela freudiana de París, la EFP, y creó una otra escuela, la escuela de la causa freudiana, bajo un otro modelo, con otros estatutos, con otra manera de implicación de cada uno. No intentó mantener lo que no funcionaba. Es eso el concepto de disrupción creadora si lo importamos dentro de nuestra modalidad de funcionamiento.